Buenas noches y bienvenido a una programación más, miércoles 8 p.m. A esta programación le he titulado confusión religiosa en nuestra mente, confusión religiosa en nuestro corazón. Todos quieren un pedazo del pastel. ¿Quiénes son todos quieren un pedazo del pastel? Todas las religiones quieren un pedazo del pastel. Ahora, ese pedazo de pastel que ellos quieren es el control religioso sobre los feligreses, sobre las personas que están en una congregación. Llámese la religión o la secta judía, igual que la religión o la secta del cristianismo. Y ahí vamos a encerrar entre esos dos, que son los principales, la religión judía, que abarca muchas ramificaciones del judaísmo, y las ramificaciones del cristianismo, que usted las entiendo yo que las tiene que conocer, pues todo lo que se llama cristianismo, ¿verdad? O nació del cristianismo, o para la época pues que nació esto. El judaísmo por un lado y el cristianismo por otro lado. Es una guerra entre sí y entonces lo que trae es una confusión a nosotros hoy en día. ¿Qué vamos a analizar entonces en la noche de hoy? Vamos a empezar con el judaísmo. El judaísmo tiene tres grandes grupos, porque tienen, como le digo, tienen muchas ramificaciones, pero lo principal de ellos, tres grupos, tres grandes grupos, por decirlo así, ¿verdad? Uno de ellos son los Askenazí, eso viene de Alemania y otros países, pero no se los voy a mencionar a todos. Están los Sefardí, de España, Portugal, y llegan hasta África. También están los Misrayim, Siria, Irán, Irak y otras regiones más, pero algo tienen en común. El judaísmo pretende que para usted demostrar que usted es judío, usted tiene que demostrarlo por la genealogía y su madre debe ser judía. No es tanto su padre, sino su madre. Entonces, tenemos que hay dos formas de usted ser judío, ya sea por la genética, eh, por parte de su madre, que lo tiene que comprobar, o simplemente convertirte al judaísmo. Y para convertirte al judaísmo, el problema es que usted tiene que desechar a Jesús. Usted no puede decir que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hasta ahí tenemos, ¿verdad? Una leve, porque le puedo mencionar muchísimas, pero quisiera concentrarme en eso. Hasta ahí es lo que sería un judío, ¿verdad? Hay, por ejemplo, ellos se dejan llevar por lo que es la Torá. La Torá, los 5 libros de Moisés, lo que es el Viejo Testamento. Eh, También tienen la escritura, la Torá escrita y la Torá hablada. Ahora, la Torá hablada, que es la que se va redactando de generación en generación por un rabino. Y aquí el problema es que muchos piensan, ¿verdad? Eso mismo, esto es algo que ellos hablan. Usted lo va a buscar por internet, va a buscar los judíos hablando y explicando sus cosas, ¿verdad? Y sus creencias. Y va usted a notar que un rabino dice una cosa y es válido, pero otro rabino puede decir otra cosa, incluso hasta contraria, y también es válido, porque es un rabino que lo dijo, y ellos pues siguen, y incluso con los tiempos cambian, ¿verdad? Porque un rabino que habló en la antigüedad, pues como ahora estamos en el modernismo, pues un rabino moderno puede decir algo diferente a lo que decía el otro, y es válido. Estamos comparando el judaísmo y el cristianismo, la confusión. Ahora, ya le digo, los judíos, ¿verdad? Piensan que ellos son la tribu que tiene que ser la tribu principal. Bueno, ahora mismo, pues supuestamente Israel se constituye de, todos son judíos.
Pero se le olvida algo, y es que esto se lo estoy dando, ¿verdad? En forma de detalle para que usted sepa lo que usted cree o en qué usted va a creer. Si usted entonces va a caer en judaísmo, o usted también puede caer en el cristianismo, que para mí ninguna de las dos es válida. Y por eso es que le traigo estas comparaciones. ¿En qué usted va a creer? ¿En el judaísmo o en el cristianismo? Pues por lo menos yo le adelanto que yo no creo en ninguna de las dos, y les voy a dar la razón por qué. Porque le estoy explicando todo esto. Si yo creo en la Torah, ¿verdad? En la ley de Dios, y esa es la base. Tengo que creer que las escrituras están basadas y se le dio también a ellos. Nosotros tenemos que aprender de ellos. No es que nosotros lo vamos a rechazar. Lo que nosotros vamos a rechazar es no convertirnos al judaísmo, porque ellos son los que son los cheches de la película, o son los más que mandan. Pero eso no es correcto. Son 12 tribus. Es el pueblo de Israel. No es una sola tribu. Una sola tribu no se levanta sobre todas las demás tribus. Por más que ellos quieran pensar, por más que los rabinos quieran hablar sus cosas, que eso después entonces lo vamos a comparar con los cristianos de hoy en día también, que se creen los cheches de las películas, se creen los maestros, tú sabes, y también tienen las mismas cosas que tienen los judíos. Uno te quiere judizar y el otro te quiere cristianizar. Esa es la realidad. ¿Cuál es mi postura? Que yo sigo la palabra del Eterno, la Biblia, en base al Viejo Testamento. La ley no está abolida, hay que seguir las leyes, pero hay cosas que a mí no me corresponden, que le corresponde al pueblo de Israel. Yo no soy levita, pues entonces yo no puedo hacer nada de los levitas. Yo tal vez no puedo demostrar que tengo sangre judía ni sangre israelita, pero eso no significa que yo no pueda pertenecer al pueblo. En las escrituras dice que si tú quieres pertenecer al pueblo del Eterno, a Israel, tú lo puedes hacer. Tienes que hacer y tienes que cumplir con las leyes que se le dieron a ellos. Pues entonces, como yo no soy de sangre judía ni de sangre israelita, pero yo quiero servirle al Dios de Israel, pues hay ciertas cosas que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Que obedecer. Ahora, como yo no soy levita, como le digo, pues yo no tengo sacerdocio, no tengo que hacer muchas cosas que le corresponden a ellos. ¿Ves? Cada tribu tiene algo. Pero si me puedo unir al pueblo, ¿verdad? De hecho, voy a ser injertado, o ya fui injertado en Israel. Pero yo no me tengo que convertir al judaísmo, porque ellos se creen que son los que tienen la batuta. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde viene la primera confusión del judaísmo. Entonces, yo tengo aquí escrito, tengo que ver, ¿verdad? Para no irme de los temas, pues yo tengo aquí, ¿verdad? Que la Torah escrita y la Torah oral son divinas las dos. Bueno, yo entiendo que la palabra del Eterno es divina. La Torah oral, lo que dicen los rabinos y todo eso, eso ya es costumbre de ellos, eso no es divino. ¿Sabe? La ley, la Torah como tal, la Biblia, que la tengo aquí, yo siempre miro para el lado porque la tengo aquí. Esto es inspirado, esto es divino, esta palabra. Esto es divino. En esto yo creo. Pero si tú me vas a decir a mí que un rabino se va a inventar una cosa por los tiempos que llevan, porque son milenarios y todo eso, yo lo tengo que seguir. ¿Tendrán cosas de valor? Pues claro que sí, porque ellos guardaron muchas cosas y son... uno los puede observarlo, apreciarlo. De hecho, nosotros tenemos que aprender de ellos. A ellos fue que se les dio la Torah. Yo no puedo pretender saber más que un israelita o más que un judío. Nosotros, a la larga, tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender de ellos. A ellos fue que se les dio la ley, se les dio todo y tenemos que aprender de ellos. Pero no pueden coger eso para justificar y quererle enseñar unas cosas que están erróneas. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted habla con un judío, usted puede ver en YouTube también videos de judíos y cristianos hablando. Y los judíos no aceptan a Jesús. Primero es que no tiene la madre
no puedes seguir la genealogía por la madre. Pero sin embargo, ellos se contradicen porque para tú ser judío, tiene que haber venido de una madre judía. Entonces Miriam o María, pues era una mujer judía. Que el papá no era judío. Está bien, pero es que la madre es la que trae la genealogía. Eso es lo que dicen ellos mismos. Entonces, si David, el rey David, es judío, ¿y quién era su bisabuela? Ruth. ¿Y quién era Ruth? Ruth era moabita, una mujer moabita de Moab. Entonces, no era israelita, no era judía, pero sin embargo se jactan del rey David. ¿Y de dónde viene el rey David? De una mujer que no puede, él no puede ser judío. Se tendría que convertir al judaísmo, sería eso, que me van a explicar que él se convirtió al judaísmo entonces, porque por sangre no es judío. ¿Por qué no es judío? Porque la bisabuela no era judía. Entonces, si tú sigues la genealogía, pues nada, no me... O sea, si la bisabuela no era judía, pues la mamá tampoco era judía. Por la descendencia, eso es bien claro. Entonces, me hablas de Jesús, que no es judío, por la madre o por el padre, porque el padre no era José. Usted sigue, ¿qué le estamos diciendo? Confusión mental, confusión en el corazón. Y después quieren su pedazo del pastel. ¿Cuál es el pedazo del pastel? ¿Qué yo quiero decir con el pedazo del pastel? El control religioso. Entonces, ellos son los únicos que van a ser salvos, los únicos escogidos. Bueno, sí, fueron escogidos. Ese es el pueblo escogido de Dios. Pero Él nos dio la oportunidad de ser injertados. Entonces, aquí hay una parte también que hay que hablar. ¿Cuál es esa parte? Que hubieron dos tribus, o sea, las tribus se dividieron. Y una de las tribus se perdió, se fue a las naciones. Perdieron su identidad. Tal vez yo sea de esas personas. ¿Por qué? Porque yo creo que yo puedo ser de esas personas. Porque dice el Eterno, dice Yeshua, en el que ellos no creen, que Él va a llamar a las ovejas, que las ovejas conocen la voz de su Señor. Yo no sabía, cuando yo empecé, ¿verdad? Que yo sí estuve en el cristianismo, porque ¿cómo voy a conocer si yo no soy israelita ni soy judío? ¿Cómo yo conocí de Jesús, de Dios y de la Torá y todo eso? Pues salió del cristianismo, por lo menos en la área donde yo vivo. Yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Pues conozco a Dios, pero Dios me rescató. Tú sabes, ¿quién le da el derecho a ellos a decir quién puede entrar y quién no? Y que yo tengo que entrar por sangre. Oh, eso no dice la Biblia. Manipulan las escrituras igual que el cristianismo la manipula. Entonces, el cristianismo también tiene culpa. Porque el cristianismo dice que creen en una Trinidad. Y eso es idolatría. Y los judíos tienen razón con eso. Entonces, ¿qué otra cosa tienen? El cristianismo hace lo mismo que el judaísmo. Te quieren que tú tienes que creer. Entre el cristianismo hay una rama, que no la quiero mencionar, pero ustedes van a saber con esto, que son iguales que los judíos. Son testarudos. Si usted no tenga esa religión, usted no es salvo. Porque es la única religión que es la que se salva. Igual que los judíos. Olvídate de las 12 tribus, no, es los judíos. Te tienes que judaizar. Te tienes que convertir al judaísmo. Igual que en el cristianismo hay una secta que tienes que convertirte a ellos, porque si no, no vas a ser salvo. Que tienes que hacer todos los ritos que ellos hacen, pues si no, no eres salvo. Igual que los judíos. Esa es la confusión mental que hay. ¿Y qué usted va a hacer? Pero antes de qué usted va a hacer, vamos a ver qué dice. Cuando usted habla con un judío, siempre que usted le va a traer algo en las escrituras, sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento,
ellos rápido dicen, no, lo que pasa es que eso no es lo que dice ahí. Y vuelvo y les repito, nosotros lo necesitamos a ellos porque nosotros no hablamos hebreo, no hemos estudiado hebreo. Me encantaría a mí saber el hebreo y estudiar el hebreo directamente, pero tengo otras formas y las voy a utilizar para poder llegar al texto, a los textos más precisos. Porque hoy en día hay diccionarios y hay cosas y herramientas que yo puedo verificar que lo que ellos dicen es así. Ahora, resulta que cuando usted lo puede demostrarle en las escrituras, algún texto que tenga que ver con Jesús, pues ellos lo rechazan. No, es que ahí entonces no dice nada. Bueno, pues en el cristianismo te dicen lo mismo. Tú le dices, el Shabbat hay que guardarlo. Y te buscan en las escrituras, porque eso es lo que ellos aprendieron, que no hay que guardarlo. Pero el Shabbat está en los 10 mandamientos. Y eso no se puede sacar de ahí. Eso mismo pasa con el judaísmo. El judaísmo, tú le enseñas ciertas escrituras y no, ahí no se habla de Jesús. Porque tú las quieres interpretar a tu manera. O sea, más nadie la puede interpretar más que tú. Y no solo tú, que tu interpretación la sacaste del Talmud o de los rabinos y todos los libros, enciclopedias que tienen. Porque tienen que estar escribiéndola cada cierto... Cada vez que hay un rabino, el rabino se inventa una cosa y hay que escribirla también. Por eso que tienen tantos tomos. Entonces, mismo Jesús lo dijo, pero como a ellos no les conviene hablar de Jesús, porque Jesús no puede ser el Mesías, porque el padre no era José, pero es que la descendencia no viene del padre de José, viene de la madre. Entonces, ¿la madre era judía o no? Porque David, y vuelvo y les repito, porque tengo que recalcarlo, porque ¿cómo es posible que tú aceptas a David cuando la bisabuela no era judía? Entonces no quieres aceptar a Jesús porque el padre no es judío o él no tenía padre, ¿sabes? Que nació de una mata de plátano. Porque no quieren aceptarlo, pero sí aceptan que él existió, porque eso no lo pueden borrar de la historia. Jesús existió y todas las cosas que hizo no lo pueden borrar. Entonces, tú no puedes dejar de creer. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la culpa del cristianismo? Creer en la Trinidad. Eso es idolatría. En la palabra claramente lo dice. Jesús nunca ha dicho que Él es Dios. Él dijo que Él es el Hijo de Dios. Y en la Escritura dice que Dios le dio toda autoridad y toda potestad a su Hijo. Eso sí, y eso no es idolatría. Los judíos tampoco entienden eso. Pues eso no es idolatría. No, yo creo en un solo Dios. Dios el Padre. Pero ellos se burlan hasta el nombre, como uno lo menciona, ¿no? Mire, nosotros aprendimos a decirle Jesús. Pues ahora es malo que yo entiendo que en Israel no existe un nombre Jesús, porque ellos no son de habla española. Pues entonces el verdadero nombre es Yeshua, tampoco lo aceptan. Y se burlan, porque hablan malísimo de él, lo denigran, esa es la realidad. Ahora, su nombre es Yeshua, te esté mal o no, su nombre es Yeshua. Que nosotros conocimos por Jesús. Entonces no lo puedo llamar por su propio nombre, lo tengo que llamar como tú quieres que yo lo llame. Pues yo lo voy a llamar como yo aprendí. Yo lo llamaba Jesús. Pues ahora aprendí que él se llama Yeshua. Y que él es el Hijo de Dios, que Dios lo envió. Que él es el profeta a quien hay que escuchar y obedecer. Eso dice las escrituras. Pero ellos no lo van a aceptar. Cada vez que hablan una escritura rápido cambian. Ahora, es curioso que los judíos, cuando tú le hablas del Nuevo Testamento, y tienen razón en esto, que el Nuevo Testamento fue manipulado en gran manera. Eso tú no se lo puedes discutir, porque tienen la razón. Fue manipulado. Pero ¿qué fallan los judíos? ¿En qué fallan los judíos? Que no te aceptan, por ejemplo, Mateo, porque tiene error o fue manipulado. Pero sin embargo, cuando nosotros le hablamos de Isaías y de otros profetas, en ciertas áreas te dicen, no, eso fue manipulado. Bueno, pues si Isaías fue manipulado, Mateo fue manipulado y tú no aceptas a Mateo porque fue manipulado, no me aceptas también Isaías, no me aceptes a Isaías. A Isaías hay que sacarlo de las escrituras porque fue manipulado en algún momento. Ah, no, pero como Isaías habla muchas cosas, pues eso sí lo crees. Pero entonces tú crees lo que tú dices y lo que yo te digo de Isaías no lo crees. O yo no, los que hablan, ¿verdad? Los que tienen los debates.
Pero ¿cómo es posible que un libro no sirve porque fue manipulado en el Nuevo Testamento, pero el del Viejo Testamento que tú mismo dices que fue manipulado, que eso fue añadido, entonces también tienes que desecharlo? Y cuando no me hables de Isaías, porque lo tienes que desechar. Si desechas Mateo y Lucas, pues también tienes que desecharle el otro. Ahora, yo sé, y estoy consciente que el Nuevo Testamento fue manipulado. Fue manipulado el Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento. Que en el Viejo Testamento hayan traducciones también, ¿verdad? Pero si tú te vas más al original, tal vez puedas ver menos errores o menos manipulación. Pero la hay tanto en el Nuevo como en el Viejo, pero más en el Nuevo. De hecho, nosotros nos atamos, no, bueno, yo no lo hago ya, ¿verdad? Pero cuando estaba en el cristianismo, nos atábamos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, quien lo recopiló fue la Iglesia Católica. Es manipulado hasta lo último. Pero no quiere decir que por eso yo la voy a desechar completa. Bueno, tú lees y tratas de recuperar lo que verdaderamente está escrito. Pero en el Viejo Testamento también lo mismo. Así que los dos están en el mismo lado. Si el judaísmo y el cristianismo son dos gotas gemelas, son idénticos en todo. Me quiere judaizar y el otro me quiere cristianizar. Pues yo era cristiano, yo no soy ya cristiano. Y tú me preguntas, ¿y qué tú eres? Bueno, ¿qué yo hablo aquí? Yo no hablo de las escrituras, de la palabra del Eterno. Pues yo hablo de la verdad de la Biblia, de que la ley no está abolida. ¿Cómo tú le vas a decir a un judío que la ley está abolida? Porque verdaderamente cuando tú la lees, eso está manipulado. La ley no está abolida. Que hay ciertas cosas que no tenemos que hacer, no. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que la tribu de Leví eran los sacerdotes y todo eso? ¿Verdad? Ahora en el cristianismo los pastores son sacerdotes. Pero ¿cómo tú dices que tú eres levita? O sea, eso no es que yo me lo inventé y ahora espiritualmente soy levita. Los levitas provienen de la tribu de Leví. Si tú eres de la tribu de Leví, pues entonces tú puedes ser rabino, puedes ser lo que sea. Pero si no, no. Y yo no pretendo ser judío. Yo uso los sipsi. Porque lo dice la escritura. Y es para Israel, pues como yo me considero, como dijo Ruth. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Pues eso mismo digo yo. A Israel, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ahora yo tengo que hacer lo que ustedes hacen en ciertas cosas. Pero no es que voy a hacer porque también mira, ¿cómo le llaman ellos? Las leyes no ágidas. No, ninguna ley es no ágida. La ley está aquí. La ley es para los judíos solamente. Es para Israel. De hecho, ellos creen que es para ellos nada más, porque ellos dicen que hasta el pueblo de Israel, o sea, la tribu de Israel, que fue dispersa, las 10 tribus, han regresado y lo que se han metido es, ahora son judíos todos. Ahora todo Israel es judío. No, son 12 tribus. Y están las escrituras que van a regresar. Las 12 tribus van a regresar. Y un remanente, un pequeño remanente, sí, pero es un pequeño remanente de todas las tribus. No es de Judá es la más grande y los demás un poquito de remanente. No, si a la larga se va a salvar un pequeño remanente, el que le sea fiel al Eterno. Y no todos los judíos, no todas las ramas del judaísmo son un remanente fiel. Porque muchos tienen inventos y ¿qué tienen? Ritos y cosas. Es más, las leyes del judaísmo las tienen por encima de la ley de la palabra del Eterno, de la Biblia, de la Torá, de como usted le quiera llamar. Las leyes de los rabinos están por encima. Fue eso lo que no quieren aceptar, que Yeshua les rompió en la cara cuando le decían, tú no puedes hacer esto en el Shabbat. Y ahí es que cada vez que hablo una palabra me acuerdo de algo. Por eso es que los cristianos tienen mucha culpa con cuestión de los judíos, que creen una cosa y que todos los cristianos son iguales. ¿Por qué? Porque los cristianos dicen que Jesús rompió el sábado. Si Jesús rompió el sábado, Yeshua rompió el sábado,
no puede calificar como el Mesías. Cuando dice que Jesús rompió el sábado, que ellos lo acusaban de romper el sábado, acusar es una cosa y que él lo rompa es otra. A mí me pueden acusar de pillo y yo no soy pillo, pero me pueden acusar. Entonces pues como me acusaron de pillo, soy pillo. No, eso no se puede utilizar de esa manera. A él lo acusaban de romper el sábado, pero él no lo rompía, porque si él lo rompe, no puede ser el Mesías. Y los cristianos aceptan y dicen que él rompió el sábado. Jamás en la vida tú vas a hablar con un judío y va a aceptar. Bueno, si rompió el sábado, pues no puede ser el Mesías. Con razón no puede ser el Mesías. Entonces, cuando tú le presentas versículos que hablan del Mesías y de muchas cosas, dice que está manipulado. El versículo está manipulado. Pues ese versículo está manipulado que habla del Mesías y habla en el Viejo Testamento, pues tienes que sacar ese libro. Ya no sirve. Como los que no sirven en el Nuevo Testamento, que ustedes no aceptan, porque fue manipulado. Y tienen toda la razón, fue manipulado, porque quien hizo, ¿de dónde sale el concilio de Nicea? Y recopilaron todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Acaso no fue Roma? ¿O fueron los judíos? Los judíos escribieron el Viejo Testamento. Y viene Roma, mete la mano y hace una compilación y después decide. ¿Ves que se quieren coger, cada quien coge un pedazo del pastel? Ahora vienen los romanos y quieren su pedazo del pastel. Y ellos deciden qué libro añadir y qué libros no añadir. Amén. Ese es el tema. Confusión religiosa en tu mente y en tu corazón. Y una tajada del pastel que todos quieren tener. ¿Quiénes son todos? El judaísmo tiene una ramificación enorme. Y el cristianismo también. ¿Cuál de los dos tú vas a seguir? Si tú estás en este canal, es porque a ti te interesan los temas bíblicos. Y que yo te puedo decir, ¿verdad? Como un consejo, tal vez. No sé cómo tú lo quieras tomar. Pero a mí me interesa saber que estoy en un sitio correcto y estoy haciendo las cosas correctas. Pues, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que tú sigas la palabra, la Biblia, que empieces por la Zapata, que es el Viejo Testamento, que sin los judíos o sin Israel, mejor dicho, porque los judíos se creen que son la última Coca-Cola del mundo, ellos son los que tienen la batuta, pues no es así. Se habla de 12 tribus, no de una tribu. Son 12 tribus. Y que hay un montón disperso. Es más, hay dispersos. Hay judíos y dispersos hay de todas las tribus, de las 12 tribus. Hay dispersos hoy en día. Y tienen que regresar y van a regresar poco a poco. Van a regresar poco a poco, le guste o no le guste al judío. Y cuando regresen poco a poco, por más que quieran judaizarlo, o no, que te tienen que convertir a judío, eso no va a pasar. Hasta ahora han logrado mucho, pero eso no va a ser así. Eso no es por sangre. Ya no. Qué bueno que el que pueda decir, yo soy... Mire, si yo tuviese sangre judía y yo voy para Israel, me tiene que aceptar por sangre y yo no me voy a convertir al judaísmo y negar a Jesús. No voy a negar la existencia de Yeshua HaMashiach. Si te está malo que hable, yo no me creo judío, porque denigran a uno, porque yo tengo el manto de oración. Yo no lo tengo que usar si no quiero, pero eso a mí no me hace judío. Eso no es de los judíos, eso es de Israel. Los Sisi no es judío, es de Israel. La Kippah, eso sí es judía y no es bíblica. ¿De dónde te la inventaste? De un rabino, pero en la Biblia tú no me puedes... Demuéstrame en la Biblia que la Kippah es bíblica, que es un mandamiento bíblico. Eso es de un rabino que se lo inventó y, ¿ves? Igual que en el cristianismo. Cristianismo, pues, muchas cosas, no me puedo dejar la barba o no me puedo dejar el bigote, pues eso no está en la Biblia. Eso se lo inventó uno que se cree rabino, o sea, un pastor, un evangelista, lo que sea, alguien del cristianismo se inventó 20 cosas, igual que el judaísmo se inventaron 20 cosas para tú pertenecer a un grupo o al otro. Entonces, o tienes que estar en un grupo o en el otro. Pues yo no estoy en ningún grupo. Yo soy amante del Eterno, de Dios. Le quiero honrar, le quiero servir, quiero mantenerme fiel.
Y para eso leo la Biblia y me dejo llevar por lo que dice la Biblia, no lo que dicen los grupos. Porque los grupos quieren la tajada. Los grupos quieren que yo pertenezca aquí o que pertenezca allá. Yo no pertenezco a ningún lado. Yo sigo la Torá. El fundamento es la Torá, el Viejo Testamento. Y después de ahí tú sigues leyendo toda la Biblia y vive. Ese es mi consejo, ¿verdad? Vivir como dice las Escrituras que debemos de vivir. Si usted, ¿verdad? Si tú no crees que cuando tú mueras, ¿para dónde tú vas a ir? Si tú crees que no hay nada después de la muerte, pues magnífico, tú vas a vivir según tú creas. Ese va a ser tu problema. Yo entiendo que además de que la salvación es gratuita, porque Yeshua pagó por mis pecados, ¿verdad? No que los pagó todos, porque una vez yo lo acepto, si sigo pecando, pues peco y me tengo que arrepentir de lo que yo hice, de esos demás pecados, ¿verdad? Mi consejo es que leas las Escrituras, y hay muchos videos muy buenos que te pueden enseñar sobre cómo leer, en qué uno puede creer, en qué no. ¿Ve? Uno tiene que buscar, porque a mí me fascina escuchar a los judíos hablar de la palabra, pero cuando vienen a hablar despectivamente y hablar unas cosas que no tienen que ver, no. Pues para eso leí las Escrituras y tengo una base para yo poder pararme firme y decirle: usted está equivocado, no importa que usted sea judío. Y yo tengo en mi mente bien claro que nosotros tenemos que aprender de ellos. Ese fue el pueblo escogido. Pero tampoco es para que venga una secta a quererme imponerme a mí cualquier cosa. No, porque a mí Yeshua me abrió los ojos, el Espíritu Santo a mí me abrió los ojos. Y yo sé dónde yo estoy parado, yo sé lo que yo creo. A mí no me puedes tildar de que yo soy cristiano, porque yo no soy judío. Yo no soy la kippah, yo no soy... No, ustedes lo que están llenos de leyes puestas por hombres, por sus jabinos, leyes de los jabinos, más que a la ley de Dios, la que está escrita ahí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la ley, la Biblia es divina y la ley oral también es divina? No, no. La ley divina es la Biblia, es así. Pero lo que dicen los rabinos, no, eso lo dice igual que lo dice un pastor por ahí. Igual que un evangelista que escribe algo y ya y se lo inventó. Eso es lo que para mí los jabinos. Ahora, que hay gente que son tanto jabinos como pastores o algo que puedan tener sabiduría, sí. Que ustedes como pueblo han permanecido firmes en una cosa, eso es admirable. En lo que ustedes creen o lo que sea, pues eso es admirable. Nadie ha podido hacer eso. Muchas tribus han desaparecido, ustedes no. ¿Por qué? Porque usted tiene la bendición de Dios. Pero no quiere decir que Judá o los judíos son la bendición de Dios. Es 12 tribus. Las 12 tribus. Ustedes no absorbieron todas las tribus y ahora es una sola tribu que se llama Judá. No, no, no. A mí no me venga con ese invento, porque son 12 tribus. Existen y existirán las 12 tribus de Israel. Y los que son injertados, como hizo Ruth también, pues así hice yo. Y no tengo sangre, tal vez, porque tampoco tengo que buscar para demostrárselo a nadie. No tengo sangre judía, ni madre judía, ni padre judío. Porque Ruth no era judía. Así que si me dejo llevar por tus leyes, pues David no es judío. ¿Qué te parece? Esa no la había pensado, pues por si acaso. Pero anyway, vuelvo y te digo para terminar. Sigue la Biblia. Busca. Hay muchos videos buenos. ¿Por qué? Porque no te voy a invitar a un sitio cristiano, porque ya usted sabe cómo habla un cristiano. Te va a enseñar lo que es la Trinidad, a ser idólatra, a decir que la Biblia o la ley está abolida. Y el judaísmo, porque son las dos partes más grandes, ¿verdad? El judaísmo pues te va a decir que tienes que negar a Jesús y te tienes que volver. Los judíos te hacen prosélito. Tienes que, si quieres pertenecer o quieres ser salvo, yo no sé, para ellos no entienden ellos no creen eso de salvación y todo eso también, eso es otro revolú. Bueno, cuando ustedes ven realmente las cosas de estos judíos, de las sectas, porque son sectas judías, toda institución o grupo
que te dice que tienes que hacer esto así, así como ellos dicen, es una secta. Llámese judía o llámese cristiana. Si usted me ponen algo que está fuera de la Biblia, porque la Biblia tiene los mandamientos, ahí está claro, la Biblia está clara. Nadie me lo tiene que decir, tú la lees y lo vas a entender. Que no puedes comer animales inmundos, que tienes que portarte bien, que tienes que ser un buen ser humano y que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y que existe un solo Dios, que Dios le dio autoridad a uno que le dice, este es mi hijo, que le doy toda la autoridad. Pero hay un solo Dios, no Trinidad, no judaísmo tampoco, no cristianismo. La palabra, eso es lo que es verdaderamente. El Eterno les bendiga en esta noche. Ese es el tema, ¿verdad? Que tenía para esta noche. Yo espero pues que se lo hayan gozado como lo gozo yo, porque me encanta hablar de las escrituras. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Amén. Recuérdate, todos los miércoles a las 8, suscríbete al canal y le voy a dar una primicia. Todos los que se suscriben a mi canal, todos los que están suscritos a mi canal, yo voy a hacer una dinámica. Yo voy a dar 4 números durante la transmisión. 4 números durante la transmisión. Las personas que me escriban en el chat o en el teléfono, yo tengo mi teléfono y tengo mi email. Ustedes me escriben ahí y me dicen, mira, en tu transmisión tú diste 4 números, estos son los 4. Si 10 personas, 20, 30 o 2 personas dan con el número, yo les voy a hacer un obsequio, un regalo. No es algo grande, ¿verdad? Pero mira, quiero regalarle algo. Yo soy puertorriqueño, pues yo quiero regalarle algo de Puerto Rico, sea un llavero, un souvenir que sea de Puerto Rico. Usted me da la dirección y yo se lo envío. ¿Cómo es eso? Pues si tú dices correctamente los 4 números que yo di durante la transmisión, que no es en esta, es la próxima, o más adelante, ¿verdad? Que sigo dando el anuncio para que la gente lo sepa. Todos los que están suscritos. Es para los que están suscritos. ¿Ves? ¿Por qué sería bueno tú suscribirte a mi canal? Porque puedes tener esos beneficios. Yo te voy a regalar algo, ¿verdad? Un souvenir, un llavero, que se me ocurra. Y te lo voy a enviar a la dirección. ¿Qué yo hago? Si 10 personas dijeron, pues yo no le voy a enviar eso a 10 personas, sino que voy a meter la mano, voy a poner los nombres de las personas y el nombre que yo saque, ese es el ganador. A esa persona, pues yo se lo envío a donde usted viva. ¿Entiende? Esa va a ser la dinámica. Ya pronto, ya prontito, yo lo voy a anunciar para que usted esté pendiente. Por eso es bueno, sería bueno que te suscribas, que le dejes la campanita y ¿qué más? Que lo compartas. Amén. Que el Eterno te bendiga mucho.